Entonces, ahí puse grabar. Bueno, A ver si está grabando. sí, Sí, está sí, grabando. sí. Bueno, comenzamos otra vez. Hoy entonces vamos a tratar dos cultivos que son, digamos, los hemos tomado como modelos, como decíamos al inicio de la cursada, como modelos de hortalizas de hoja. Vamos a dar primero apio y luego lechuga. A ver, un momentito. El apio, también llamado Apium graveolens, pertenece a la familia de las apiáceas. Y tiene como origen, el centro de origen primario, la zona del Mediterráneo, y también tiene centros secundarios en el Cáucaso, el Himalaya y también en la zona del Mediterráneo. El Mediterráneo primario, el Cáucaso y Himalaya como secundarios. Esta hortaliza tuvo un uso muy marcado por sus propiedades medicinales en la antigüedad, en la Edad Media, porque tiene ciertas propiedades, como pueden ver ahí mencionadas, con un efecto depurativo, diurético, antiflatulento también, que están todas relacionadas con los contenidos de aceites esenciales, como el caso del apiol o el limoneno. Entonces, lo primero que se reconoció fueron estas propiedades. Luego fue utilizada por sus propiedades nutritivas, también se le adjudican algunas propiedades afrodisíacas, pero diríamos que primero se jerarquizó lo medicinal y luego sobrevino su utilización por sus propiedades nutricionales y también, digamos, como uso en la cocina. La domesticación de esta hortaliza fue en las áreas que rodean a la zona mediterránea. Ya vamos a ver algunos de los principales países que detentan su cultivo. El uso puede ser en fresco o también hervido. Se lo utiliza también deshidratado para sales. Habrán escuchado las sales de apio para el uso de los que son hipertensos, por ejemplo, que no pueden usar la de sodio. Como les decía, pertenece a la familia de las apiáceas ex-umbelíferas y tenemos tres variedades botánicas cultivadas que son las que ven mencionadas en la pantalla. La variedad dulce o el apio de penca, de la cual vamos a ver que se consumen principalmente los pecíolos de las hojas, los pecíolos ensanchados de las hojas, la variedad rapaceum, que es el apio nabo, o variedad secalicum, un apio de hoja suelta, ya vamos a ver una fotito, que se usa principalmente deshidratado. El apio de penca, como pueden ver, es el que vemos en la foto, tiene los pecíolos bien ensanchados, carnosos, gruesos, largos. Es un tejido que se tierniza, digamos, al blanquearse o al presentarse, digamos, sí, decolorado. Esos pecíolos, entonces, son los que más se buscan para el consumo de esta hortaliza. Entonces, el consumo es de las pencas. ¿Cuáles son las pencas? Estos pecíolos bien ensanchados que se pueden observar en la foto. El apio nabo, como pueden ver aquí, es un apio en el cual hay un hinchamiento globoso a nivel del hipocótilo con parte de las raíces, y es ese órgano es el que se consume. No ya los pecíolos, que como ven son más oscuros, son menos tiernos, más fibrosos. Entonces el órgano de consumo por excelencia es esta formación globosa del apio nabo, que hasta hace poco prácticamente
era desconocido en nuestro país, digamos, pero ahora se lo ha empezado a ver, a consumir y a producir. Y luego tenemos el que decíamos hoy, el apio de hoja, el Secalicum. Como ven, es una hoja suelta, que se la utiliza más que nada entonces para deshidratado. ¿Cuáles son los principales países productores? Bueno, en el hemisferio norte podemos, o se destaca, Estados Unidos, el Reino Unido, y luego todos países en la zona que rodea, principalmente en la zona mediterránea. Francia, Italia, España, Israel, son típicos países productores de apio. Y en la Argentina es una producción que caracteriza bastante a los cinturones verdes. Ustedes ya saben, los principales cinturones verdes que se pueden señalar están en Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Córdoba. Bueno, en todos ellos se puede encontrar entonces el apio, principalmente. En Buenos Aires, en el 2005, se le adjudicaba una superficie de cultivo de aproximadamente 258 hectáreas, de las cuales 71 estaban señaladas como de cultivo en invernadero, con una producción de aproximadamente 5.000 toneladas. En ese momento, a La Plata se le adjudicaban 73 hectáreas, Mar del Plata unas 170 y Santa Fe unas 39 hectáreas. Como para relacionar, en el 2001 Santa Fe se le adjudicaban 39 hectáreas. El resto de las cifras son del censo provincial de 2005. Esta es una foto del año 2005 que por ahí en la actualidad ha ido variando, porque en lo que tiene que ver con el cultivo de apio y la región del cordón hortícola de La Plata, ha ido perdiendo espacio. El cultivo ha comenzado a disminuir en favor de algunas otras hortalizas de hoja. Y digamos que Mar del Plata sigue siendo una zona de cultivo interesante y especial. Después podemos señalar algunas de las razones. Es una especie de ciclo bianual, en donde en el primer año hay un desarrollo vegetativo de la planta y luego en el segundo año se completa con la fase generativa o reproductiva. El consumo entonces es de las pencas o los pecíolos ensanchados y, digamos, el producto es la planta con varias hojas desarrolladas. Y los ciclos, como pueden ver, varían mucho, o sea, pueden ir de unos ciclos de 70 a 150 días, va a depender de la época y de los materiales vegetales, del tipo de cultivares y de dónde se cultiven, ¿no? En realidad. Si es el cultivo protegido, o sea, en alguna variante de cultivo protegido, o al aire libre, el cultivo a campo. Hay pocos materiales disponibles respecto a lo que uno puede observar en otras hortalizas, y también se puede señalar la importancia de la existencia de variedades y de híbridos. Como les decía, pueden ser cultivos al aire libre o en invernadero. ¿Cómo es la planta? Recordemos siempre que cuando van a iniciar el estudio de uno de los cultivos hortícolas que vamos a tratar, primero presten atención al estudio de la morfología, cómo es la planta. Bueno, comenzando por la parte inferior, tiene una raíz pivotante, que acá se puede observar, es una raíz importante, pivotante, pero también tiene raíces secundarias y raíces adventicias, formando todo un sistema radicular que es bastante superficial.
Siempre estas cuestiones es importante tomarlas en cuenta a los fines después de ajustar ciertas labores como puede ser el riego. El tallo tiene forma de disco, es como, sí, es un disco aplanado que si nosotros observamos la base de esta planta, acá está ubicado el disco, de donde se van a insertar entonces las hojas. Este disco aplanado tiene entrenudos muy cortos, pero ese es el tallo. No confundir con otras zonas de la planta como pueden ser las hojas. Entonces el tallo se reduce a eso en la etapa vegetativa. En la etapa vegetativa se va a reducir a un disco aplanado de entrenudos cortos. Ahí, en ese disco, es donde se van a insertar las hojas que van a tener un pecíolo ensanchado, un pecíolo ensanchado, pero a su vez se puede ver que la parte inferior de ese pecíolo a su vez se ensancha más, porque es donde va inserto en el disco, en el tallo ese, que es un disco aplanado. Bueno, las hojas se van insertando en la zona más, a ver si puedo señalar, en la zona más ensanchada de la base. Como vamos a ver, no sé si se aprecia, después vamos a ver algún detalle mejor, estos pecíolos ensanchados tienen unos cordones longitudinales, cordones fibrosos, más duros, que acompañan todo lo largo del pecíolo de esa hoja. Las hojas son alternas, como podemos ver, bipinadas, tripinadas, o sea, son pinado divididas, digamos. Y el crecimiento, perdón, voy a volver acá. El crecimiento es centrípeto, o sea, las hojas más jóvenes salen de la zona central de ese disco. Y las hojas más adultas van rodeando esa zona central, que ahora vamos a ver cómo se denomina. Eh, las hojas adultas entonces están en la periferia y las más jóvenes están en el interior, en la zona central. Durante la fase vegetativa, entonces, las hojas centrales se agrupan en torno al meristema caulinar, al meristema de crecimiento del tallo que se encuentra en el centro. Poseen muy poco desarrollo de los pecíolos, esas hojitas que son las más jóvenes, que están en el centro, casi no tienen pecíolos. Son como plumeritos, son muy delicadas, muy suaves, y se unen unas a otras y forman lo que se denomina el corazón del apio. Entonces el corazón es el conjunto de las hojas interiores y las formaciones caulinares, las formaciones entonces de ese tallo reducido a un disco. Si nosotros hacemos un corte transversal de ese pecíolo, que les decía que tiene unos cordones longitudinales, en ese corte transversal se pueden diferenciar fibras colenquimáticas, que son las que le otorgan esa fibrosidad, digamos, valga la redundancia, y después haces vasculares primarios y secundarios. Digamos que eso es lo que le otorga la fibrosidad a ese pecíolo, que es precisamente el órgano principal de consumo que se busca en el apio. Cuando uno estudia una especie para determinar o entender los cultivos o el cultivo, es muy importante poder identificar factores críticos, es decir, si ese ciclo tiene algunos momentos críticos, y en todo caso llegar a identificar de esos momentos cuáles son los factores que intervienen. En el caso del apio, uno de los momentos críticos que se identifica es la germinación de la semilla del apio. Y ahora vamos a ver por qué.
La semilla es muy, pero muy pequeña. Fíjense que 1 gramo de semillas tiene 2.540 semillas. Se considera la más pequeña de las semillas hortícolas. Esto ya genera una dificultad si uno analiza lo que es la posible iniciación del cultivo a través de un almácigo, de pronto, o de una siembra directa, o sea, a través de la germinación de la semilla. Ya el tamaño es un factor limitante. A su vez, esas semillas suelen no tener embriones o tener embriones pequeños o mal formados, pueden no tener casi reservas, o sea, presenta capaz, si uno trata de caracterizarlas, las peores condiciones para la germinación. Eso determina un bajo vigor, una energía germinativa baja también, el poder germinativo, y a su vez, si vamos sumando factores críticos, a su vez posee dormancia. Esa dormancia es la ausencia de germinación en condiciones favorables, o sea, hay una dormancia primaria. La dormancia primaria está acompañada después por una termodormancia, una dormancia secundaria que ya vamos a caracterizar, una termodormancia que está influenciada a su vez por un comportamiento fotoblástico positivo. Todo esto que, bueno, suena bastante complicado, ya lo vamos a ir analizando paso por paso. Lo que sí, entonces, reconocemos que hay una dormancia primaria acompañado de dormancia secundaria. La temperatura óptima para la germinación está en torno a los 15-21 grados, como dicen ahí, como dice en la filmina, con un extremo de una mínima de 4,5 y una máxima de 29,5, cercana a los 30 grados. Acá podemos ver una comparación entre el tamaño, que habíamos señalado que uno de los factores limitantes para la germinación era el tamaño de la semilla, y podemos ver en comparación con otras hortalizas de la misma familia, como la semilla de apio es mucho más pequeña. Acá está comparado con el perejil, el hinojo, la zanahoria, que son entonces hortalizas de la misma familia, de las apiáceas. El fruto del apio es un diaquenio, y como vemos ahí, ya dijimos que 1 gramo contiene 2.540 semillas, el peso de 1.000 semillas es medio gramo. Volvemos entonces al factor tan limitante que es el tamaño. Bueno, dijimos que en el primer año la planta desarrolla vegetativamente, y ese es el valor que se le da al cultivo desde el punto de vista del aprovechamiento del producto hortícola que se busca, que es la planta que contiene esos pecíolos ensanchados. En el segundo año, ese meristema que veíamos en el centro del meristema vegetativo, que nombramos que estaba en el centro de ese disco, de ese tallo en forma de disco, en el segundo año, y después de cumplir con ciertos requerimientos que ya vamos a ver, desarrolla el escapo floral, que después va a rematar en la inflorescencia que ustedes están viendo en la parte superior izquierda, que es la inflorescencia en umbelas compuestas. Bien, entonces, eso ocurre entonces, como es especie bianual, durante el segundo año. Vamos a ver entonces algunas cuestiones relativas a la germinación y las limitantes en cuanto a germinación. En esas umbelas que podemos ver a la izquierda, hay un esquema que ustedes pueden ver acá en el ángulo superior derecho,
donde se esquematiza que en esa inflorescencia hay umbelas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. En ese orden va a ser la aparición en la floración del apio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso va a dar, luego de la floración y la formación de la semilla, va a dar una secuencia en la formación de la semilla que va a otorgar una secuencia en la maduración. Esas semillas van a madurar en forma escalonada. Por eso es que después, cuando se cosecha esas semillas, va a haber una desuniformidad en la maduración de esa semilla, y también va a haber una diferencia en el grado de dormancia de esas semillas. Por eso se dice que la dormancia primaria está vinculada a la posición de la semilla en la umbela. Es decir, si esa semilla proviene de la umbela primaria, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria. Entonces, cuando hablamos de dormancia primaria, se la relaciona con la posición de la semilla en la umbela. Esa es la primaria. Después hay una dormancia secundaria que está vinculada a un equilibrio hormonal presente en la semilla, donde hay sustancias promotoras de la germinación, que son las giberelinas endógenas que hay en la semilla propiamente, y la presencia en mayor o menor medida de inhibidores de la germinación. Entonces, de acuerdo a cómo esté ese equilibrio, si predominan las giberelinas o predomina el inhibidor, es que va a poder romperse, digamos, esa dormancia secundaria que puede existir por el equilibrio de este equilibrio hormonal en favor de la dormición. Entonces, esto hace que la semilla a veces se trate con algunas sustancias como giberelinas exógenas, digamos, con etefón, bueno, para romper o para, digamos, no romper, sí se forma, en parte se rompe, pero quiero decir, para favorecer el equilibrio en favor de la germinación. Esta situación de este equilibrio en favor de la germinación o en favor de la dormición, dado por la presencia mayoritaria de giberelinas endógenas o del inhibidor, a su vez está influenciada por el fitocromo. A ver, el fitocromo, como ustedes ya lo han visto en otras materias, es una proteína que está presente en los órganos de la mayoría de las plantas, que tiene una determinada capacidad. Tiene un receptor que es capaz de captar la luz, la calidad de luz. Entonces, al captar esa calidad de luz, es como que promueve, favorece determinados procesos en las plantas, como puede ser la germinación, la floración, distintos procesos fisiológicos. En este caso, cuando ese receptor, que se le llama cromóforo porque capta la calidad de luz, cuando ese receptor capta el rojo, que acá está expresado en rojo, el 660, en realidad va de 600 a 700. Cuando capta esa calidad de luz, promueve la germinación. En cambio, si capta el rojo lejano, que está representado por la flechita fucsia de 730, cuando capta esa calidad de luz del rojo lejano, promueve la dormición o sigue manteniendo la dormición de la semilla. A ver si se entiende. El proceso entonces es un equilibrio hormonal que a su vez está influenciado por la calidad de luz, por la existencia entonces y la funcionalidad que tiene el fitocromo de promover hacia un lado un proceso
o hacia el otro la dormición, según capte luz roja o rojo lejano. A ver, vamos a ver como una síntesis. Hay una dormancia primaria que va a estar determinada por la posición de la semilla en la umbela, y una dormancia secundaria, ¿no? Esto va a producir un escalonamiento en la maduración de la semilla y una diferencia en la dormición. Es decir, va a determinar una dormancia que se va a cumplir entonces en un cierto tiempo después de cosechada la semilla. La secundaria, entonces, principalmente está, como acabamos de explicar, responde a un equilibrio de un inhibidor de la germinación y de gibberelinas endógenas. Puede haber aplicación de gibberelinas para promover la germinación y a su vez los niveles de este equilibrio están influenciados por el fitocromo. A su vez hay una termodormancia, que es una interacción entre la temperatura y la luz, que actúa a su vez en este escenario de la dormancia secundaria, donde también va a haber una influencia del tipo de cultivar. A ver, yo recomiendo que cuando vean este cuadrito, le dediquen unos minutos como para entenderlo bien. Es sencillo, pero préstenle atención, porque es muy claro en lo que tiene que ver con el factor crítico de la germinación de apio, sobre todo para el manejo de la iniciación, ¿no? Las técnicas de iniciación. En la columna que vemos en la izquierda hay mencionados distintos materiales vegetales, donde se puede diferenciar los tres primeros, el Florida, el Utah y el Pascal, que son materiales vegetales llamados verdes o cultivares verdes, que después vamos a describirlos mejor. Podemos ir diciendo que son los cultivares que se utilizan más en el cultivo de campo. Y los dos de más abajo, los inferiores, Slow Bolting y Lantern Blanching, son los llamados amarillos o dorados o de autoblanqueo, que son los que se destinan más al cultivo en invernadero. Después tenemos una tabla que presenta determinados datos en condiciones de oscuridad y de luz. Vamos a analizar primero qué pasa en la oscuridad cuando se somete la germinación a esos materiales que vemos en la izquierda bajo temperaturas de 15, 18, 22 y 25 grados. Bueno, lo que podemos observar es que a 15 grados, si bien hay una diferencia, ya podemos apreciar una diferencia entre los tres materiales llamados verdes o mencionados como verdes y los amarillos, en líneas generales hay germinación, se puede observar germinación. A los 18 grados ya vemos que los amarillos directamente no germinan, mientras que los verdes aún germinan, pero con una disminución notable en el porcentaje de germinación. Y ya a los 22 es muy, pero sumamente escasa la germinación, incluso para los verdes, y los 25 ya no hay germinación. Acá entonces podemos señalar a los 18 grados como una línea de corte, una barrera, un límite que se puede señalar para lo que es la germinación para los distintos materiales de apio. Pero observemos lo que pasa en las condiciones de luz para todos estos materiales. Vemos que a 22 grados, que en oscuridad prácticamente no teníamos germinación, en luz ya vemos que la germinación es muy buena, incluso mejor que en otras temperaturas en la oscuridad donde había germinación. Si comparamos los 22 grados en condiciones de luz
con los 15 grados vemos que incluso ha mejorado mucho la germinación, notablemente en los materiales amarillos o dorados. Esto, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica un título que leímos hace 2 o 3 pantallas anteriores. Se dice que la semilla del apio es fotoblástica positiva. Eso significa que por encima de los 18 grados, la semilla necesita luz para germinar. Esto indica o representa el comportamiento fotoblástico positivo. Y a su vez, ¿por qué es importante? Bueno, porque va a hacer que uno tenga que tomar una decisión de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre para hacer germinar la semilla. O se le da luz por encima de los 18 grados, o si no se le va a dar luz para la germinación, hay que bajarle la temperatura para que esa semilla pueda germinar. O sea, esta propiedad, esta cualidad, este comportamiento, da elementos como para tomar decisiones de manejo en el cultivo. Entonces, la termodormancia en apio indica que la semilla es fotoblástica positiva, o sea que requiere luz para germinar cuando las temperaturas superan los 18 grados. ¿Hay una influencia varietal? La hay, como lo pudimos ver. Los cultivares amarillos son más sensibles para la germinación. Digamos que el punto débil que tienen los materiales amarillos, que recordemos, los podemos vincular con el cultivo en invernadero, el punto débil viene a estar en la germinación. Entonces, si se tienen que hacer siembras o germinaciones en condiciones estivales, voy a tener que tener en cuenta esta condición. Que la semilla es fotoblástica positiva, que los materiales amarillos tienen dificultades en la germinación, según lo que acabamos de ver, porque esto va a redundar en una gran desuniformidad del stand. Entonces vamos a tener que implementar cuidados especiales en lo que es la germinación de los materiales amarillos en ciertas condiciones. Bien, ya señalamos que en cuanto a la obtención del producto hortícola que intentamos obtener a través del cultivo del apio, es la planta del apio y representa, digamos, el desarrollo que va a tener en el primer año del cultivo. El óptimo térmico para este desarrollo vegetativo es de 18 grados, más o menos de 15 a 21 grados es donde mejor funcionamiento, donde mejor desarrollo tiene el cultivo. Esto ya nos da la pauta de que es un cultivo que va mejor con condiciones frescas, templadas. O sea, no es un cultivo que le vaya muy bien con condiciones muy cálidas. Eso también indica algo que vimos, ¿no? de Mar del Plata y el cultivo del apio. Digamos, las condiciones frescas de determinadas regiones favorecen mucho un cultivo como este. Si bien requiere una intensidad moderada, o sea, no gran intensidad, sí se puede ver que los días largos alargan más la hoja, que es lo que se busca, ¿no? Se busca una hoja larga donde el pecíolo tenga un muy buen desarrollo, porque ese es el órgano que más se va a buscar, un pecíolo largo y ancho. Las heladas, soporta heladas pero moderadas, digamos que si son heladas intensas, aun cuando la planta sea grande, puede haber daños que afecten la calidad. Se busca entonces un pecíolo ensanchado, tierno, bien desarrollado, y si hay heladas importantes puede haber
un desprendimiento de la epidermis de ese pecíolo, puede haber lo que se llama, el pecíolo hueco, o sea que se ahuequen las pencas, ahuecamiento de pencas, no me salía el término. Bueno, y a su vez necesita una humedad relativa bastante buena, o sea, un 80%, o sea, una buena humedad relativa. Para eso, además, por ser hoja y por ser favorecida por ambientes húmedos, también tiene consumos hídricos importantes, unos 800 milímetros como mínimo. Esto indica la necesidad de riegos frecuentes, pero a su vez con suelos con buen drenaje, que no haya encharcamiento, porque esto también, el encharcamiento puede dar como resultado médulas huecas. Es sensible al encharcamiento y a la salinidad. Tiene un límite de salinidad que no llega ni a los 2 decisiles. El pH óptimo, como ven ahí, es un pH ácido, y tiene un máximo de pH de 7,5 o algunos indican 7,2. Altos requerimientos de nitrógeno. Bueno, por ser un cultivo de hoja es bastante comprensible. Y tiene sensibilidad a carencias de calcio, como vamos a ver, de boro y de magnesio. El desarrollo reproductivo, como mencionamos hace un rato también, está pensado que ocurre en el segundo año. Entonces, primer año, desarrollo vegetativo y obtención del producto que se busca, que es la planta con esos pecíolos largos y ensanchados, y el desarrollo reproductivo para darse en el segundo año. Sin embargo, hay ocasiones donde por determinados factores se da que la aparición de la floración, la aparición del escapo floral, se puede dar durante el primer año de cultivo. Este es un fenómeno no deseado, por eso se le llama floración prematura, o sea, la floración debería suceder en el segundo año y sucede en el primero. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, desde el punto de vista de la producción comercial? Lo que se busca es una planta con las características que ya señalamos y de pronto aparece el escapo floral y deprecia la calidad. A ver. No. Hay, Esperen que toque algo y... Ahí está. ¿Se ve ahora? Bueno, sí. Estimo que sí. Sí, toqué algo con el mouse y se me fue todo el diablo. ¿Qué es la floración prematura? Lo que acabamos de decir. O sea, hay una floración en una etapa donde el cultivo debería permanecer en estado vegetativo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una fase de inducción que se da en la planta, en el estadio juvenil, en una situación de bajas temperaturas, días cortos y estadio juvenil de la plantita. Ahí la planta se vernaliza en esas condiciones y luego cuando llegan las condiciones de temperaturas un poco más elevadas y días más largos, aparece el escapo, con la depreciación comercial que les contaba hace muy poquito. Entonces, esa inducción comprende una fase de acumulación de unidades de frío dentro de un determinado rango de temperaturas. Fíjense que el rango es bastante amplio, entre 5 y 10 grados hasta 14 grados,
con fotoperiodos cortos. Esto sí puede llevar a determinar que hay una época que es más complicada, ¿no? Los fotoperiodos cortos y las temperaturas en ese rango se pueden identificar más en condiciones otoño-invernales, ¿no? Bien. Ay, ¿por qué hago esto? La sensibilidad a esa vernalización también depende de la edad, más que del tamaño de una etapa de la planta relacionada con su edad fisiológica, más una etapa juvenil, por más que sí, cabe mencionar que algunos autores señalan que aún en la semilla, en estado de semilla, se pueda vernalizar. Pero lo más común es hablar de un estado juvenil de la plantita como el estado en el cual está sujeta a la vernalización. Y también depende de los cultivares. Nuevamente acá hay una influencia varietal, como habíamos visto los factores críticos de la germinación. Aquí en la expresión o en la inducción a la vernalización para el bolting, también hay una influencia varietal. La expresión de la floración es un alargamiento del escapo floral, con una depreciación de la calidad, como les dije anteriormente. Se da con fotoperiodos largos y las temperaturas elevándose. Lo que hay que señalar es que cuanto más frío acumularon durante el periodo de inducción, cuanto más unidades de frío acumularon, se van a necesitar fotoperiodos menos largos y menos, digamos, elevación de la temperatura para verificarse la aparición del escapo floral. Eso va a depender, digamos, la inducción va a depender de las variedades, pero en líneas generales se habla de un umbral de 1600 unidades de frío de ahí en adelante. Ay, ay, ay. Esperen que me faltaba, creo, una idea más. También se habla de una desvernalización como, digamos, si una vez que se fueron acumulando unidades de frío, si en ese periodo hay temperaturas nocturnas mayores a 25, puede haber una desvernalización. Es importante señalar que esto tiene que ser en condiciones de temperaturas mayores a 25, pero nocturnas. No significa que se pueda borrar la vernalización con temperaturas altas durante el día. Bueno, hoy hablamos de los apios verdes y de los apios amarillos. ¿Qué diferencia podemos señalar fundamentales para estos grupos varietales? Ya algo sabemos, los apios verdes, entonces, tienen de por sí una mejor germinación que los apios amarillos, tienen un menor requerimiento de temperaturas vernalizantes, o sea, si analizamos estas dos cosas, vemos que tenemos menos problemas para la iniciación desde el punto de vista de la germinación, pero tenemos más problemas en cuanto a la inducción al bolting, porque tienen menor requerimiento de temperaturas vernalizantes. O sea que con menos unidades de frío se van a inducir a la floración prematura. Estas dos definiciones son importantes para poder caracterizar estos materiales. Requieren un blanqueado. El blanqueo es una técnica, que después vamos a ver una foto, que se trata de cubrir la parte de los pecíolos en un tiempo antes de la cosecha para evitar la fotosíntesis, por lo tanto evitar el verdeo de esos pecíolos, y con el blanqueo se obtiene
que esos pecíolos sean más tiernos, más suaves, al ser más blanquecinos. Esta técnica, bueno, ya casi está en desuso porque ha disminuido bastante incluso el cultivo de campo, pero la técnica consistía en lo que les acabo de plantear. Si esto no se lleva a cabo, o sea, de por sí los apios verdes tienen mayor fibrosidad, son pecíolos más duros, más fibrosos. El ciclo de los apios verdes son más largos, dentro de lo que nosotros habíamos indicado de 70 a 150 días, los de 150 días corresponden a los apios verdes. Y son sensibles a enfermedades foliares, por ejemplo, septoria o cercóspora, que son las viruelas del apio, que están vinculadas a la presencia de humedad y de agua libre, que obviamente se da más en condiciones de campo, donde se cultivan este tipo de apios. Después tenemos los amarillos, vinculados al cultivo en invernadero, que tiene, acá vamos a ver, en este caso es lo contrario de los apios verdes. Tienen mayores problemas de germinación, como ya vimos en el cuadrito aquel, pero tienen mayor requerimiento de temperaturas vernalizantes para la floración. O sea, que se comportan mejor, podríamos decir, en cuanto al bolting. O sea, el umbral de requerimiento es más alto, el de requerimiento de temperaturas vernalizantes para la floración prematura. No necesitan del blanqueo, son autoblanqueantes, vienen genéticamente determinados para un autoblanqueo. A su vez, esto viene favorecido por densidades mayores que se utilizan en cultivo en invernadero. Todo esto colabora con la expresión de pecíolos bien blancos, como los vimos en algunas fotos. Tienen mejor o mayor calidad culinaria y responden a los ciclos más cortos dentro de ese ciclo en general que habíamos mencionado, de los días de ciclo total. Bueno, hay diferentes sistemas de producción que involucran cultivo al aire libre o cultivo de campo, donde podemos ver o observar distintos marcos de plantación, pero en general se ubican dos líneas en platabanda, o hileras simples o doble hilera en platabandas, donde según la época se puede hacer algún tipo de protección temporaria, como los que habíamos visto cuando vimos cultivo protegido. Hay momentos o zonas donde no hay que protegerla ya de las bajas temperaturas, sino de las altas. ¿Se acuerdan que decíamos que es un cultivo que lo favorecen las temperaturas frescas o templadas, no las temperaturas altas, cálidas? Entonces, en determinadas zonas donde se presentan temperaturas altas o en condiciones estivales, es importante entonces interceptar la luz, favorecer entonces temperaturas un poco más bajas, y se puede dar entonces el cultivo en umbráculos, de manera de poder disminuir las temperaturas del ambiente. Como les decía, en el campo puede ser también que se utilicen protecciones temporarias, al menos durante etapas iniciales o tempranas del cultivo, como pueden ser estas mallas térmicas, las pao pao, se acuerdan que las vimos, que van acompañando el crecimiento del cultivo en las primeras etapas hasta que superan el riesgo de las bajas temperaturas. O si no, los túneles bajos, que estos son muy usados, ya los habíamos visto, acá se ve perfectamente las etapas tempranas del cultivo con el alambre, el doble alambre que permite entonces plegar y desplegar el polietileno de la protección. Y también entonces los invernaderos, ya directamente como una estructura permanente, el invernadero vino a favorecer el cultivo de apio a lo largo de todo el año.
Esto actualmente se consigue con los cultivares amarillos, con algunos periodos críticos, como ya ustedes después van a analizar en el práctico. A ver, por todos los factores que hemos visto, sobre todo en las limitantes que tiene el apio para la germinación, el método de iniciación por excelencia o indiscutido es el de almácigo y trasplante, ¿sí? Por todas las dificultades que hemos ido mencionando y apuntando. El almácigo y el trasplante en un estado de plántula como la que se puede ver, en líneas generales se dice cuando el plantín tiene de 2 a 4 hojas verdaderas, es el estado más aceptable o más favorable para el trasplante. El almácigo que más se recomienda es el multicelda. Acá se puede ver entonces el plantín con el cepellón que han estado entonces desarrollándose en un speedling o una bandeja multicelda. También hay eh, otras formas no muy comunes. Esta no es de acá, creo que es de Favaro, ¿no, Mariana? De Rosario, la foto. Bueno, Sí, es de Favaro, es de sí, Favaro, bueno, es de la, de de Santa la, Fe. de Santa Fe, de la Universidad del Litoral. Eh, Acá se trata de como de mesadas donde hay un sustrato y el desarrollo se da entonces en un sustrato sobre una mesada. Acá se puede ver que ha habido también una estructura de protección temporaria en forma de túnel adentro del invernadero y después entonces se sacan las plantitas, pero no con un cepellón como el que podemos obtener en el multicelda, como es este. Este es un speedling y la plantita entonces en condiciones de ser trasplantada. El cultivo en invernadero entonces va a tener una plantación utilizando fundamentalmente el riego por goteo. Acá se puede ver la manguera de riego, y la plantación a ambos lados de la manguera de riego en una forma tres bolillo, con una separación determinada de plantas que, como les decía, en el caso del invernadero es superior o es más alta la densidad. Eso colabora también con el blanqueo de las pencas. Bien, ¿cómo podemos determinar o ir viendo la posibilidad de que las plantas que han desarrollado durante parte del otoño-invierno, por así decir, estén inducidas o no? Digamos, hago la pregunta de otra manera. Llega la primavera, ¿no? Llega la primavera y yo tengo plantas que han atravesado condiciones de inducción. Entonces, no se sabe si esas plantas en algún momento, en cualquier momento, pueden desarrollar el escapo floral y deprecian totalmente la calidad de las plantas que tengo en el cultivo y, bueno, atentan contra la posible cosecha de ese cultivo o la comercialización. Entonces, hay una forma de poder determinar tempranamente si esas plantas están inducidas o no. Lo que hay que hacer en todo caso es hacer un corte longitudinal de la planta y acá advertir, mirar cómo está el centro, el corazón del apio en esas plantas. Si vemos esta misma planta con mayor detalle, vemos que esta zona está bien redondeada. El corazón sigue redondeado, o sea, esta planta no está inducida. Por lo tanto, si necesito o si se necesita darle posibilidad a la planta de un poquito más de desarrollo y con eso gano desarrollo, gano kilos en la cosecha, no corro riesgos porque la planta no está inducida. En cambio, en este caso, ya se puede ver que hay como un pico en el corazón,
se empieza a formar una punta, ¿sí? Y eso me está indicando que ya se está desarrollando el escapo. O sea que esta planta está inducida, hay un desarrollo inicial del escapo que en la medida que las temperaturas se eleven un poco y el fotoperiodo se haga más largo, esta planta ya se va a depreciar por el desarrollo del escapo. ¿Para qué me sirve? Me sirve para saber que es conveniente cosechar, porque si cosecho en este estado, esto no se advierte. Esto es un bolting, digamos, el desarrollo de una floración prematura en el campo. Acá hay desarrollo del escapo, todavía no de las flores, pero fíjense que desarrolla el escapo y ya no puedo hablar de una planta con una formación homogénea de pecíolos ensanchados ni nada que se le parezca. Esto es lo mismo, es una floración prematura con escapos que han desarrollado, pero en este caso en invernaderos. O sea, no se parece en nada al producto que se intenta llegar o producir en apio, en ese desarrollo vegetativo que se busca. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos resumir la tecnología de cultivo en el apio producido en condiciones de campo o de aire libre? Pongamos apios verdes de tipo Pascal, como el que mencionamos en la tablita de la germinación. La iniciación se hace por almácigo y trasplante. Acá entonces se va a tener que analizar en qué época hacer un almácigo y trasplante, de manera de que esa plantita en estado juvenil no sea susceptible a la inducción, o sea, a la vernalización, a la inducción por frío. Se va a tratar, o sea, va a ser un cultivo que se va a hacer en líneas simples o líneas dobles en platabanda, como vimos en la fotito, entre líneas más o menos unos 30-60 centímetros, entre plantas de 20 a 30, una densidad, que ahora después la vamos a comparar con la otra, van a ver que esta densidad es de 10 a 14 plantas por metro cuadrado. El almácigo va a variar entre 45 y 60 días, y el ciclo total, como decíamos hace un rato, es el más largo, de 120 a 150 días. Hay que considerar que luego que se hace el trasplante en este tipo de apios y sobrevienen temperaturas bajas en condiciones de campo, es como que el cultivo se va a ir ralentizando, mejor dicho. Entonces, van a ser ciclos más largos. En pleno invierno pueden usarse mantas térmicas, como las Pao Pao, o estructuras como los túneles bajos. Como labores culturales específicas podemos señalar el blanqueo, también llamado fajado, también llamado aporque en algunas zonas porque utilizan el aporque, pero no, en nuestra zona nunca se hizo porque el aporque con tierra, como para poder cubrir los pecíolos, está totalmente contraindicado porque, digamos, son suelos muy arcillosos, entonces se deprecia totalmente esa zona de la planta. También se suele aplicar giberelinas al cultivo de apio de campo con la finalidad de adelantar la cosecha. La aplicación de giberelinas se suele hacer 2 o 3 semanas antes de la cosecha, pero hay que tener sumo cuidado, porque bueno, el rango de la aplicación es una concentración muy variable, puede ir de 25 a 100 partes por millón, pero donde uno se pasa en estas concentraciones, puede haber una sensibilidad que dé ahuecamiento de pencas, que es digamos, una depreciación de la calidad bastante frecuente en apio, o también la sobremaduración. Digamos que hay que tomar cuidados para la aplicación de giberelinas. La cosecha es destructiva, o sea, se saca la planta una vez llegado a un tamaño determinado, la planta se corta desde la base. Esa cosecha generalmente es manual, pero puede ser también mecánica o asistida. En otros países
se hace de esta forma. Y la comercialización se hace en atados de 8 o 12 plantas en jaulas. Las etapas críticas para este tipo de cultivo son, es la iniciación, que, bueno, se lleva adelante en primavera-verano. Bien, acá ven algunas fotos de cómo se hacía el blanqueo. Digo se hacía porque prácticamente el apio de campo ha disminuido totalmente su cultivo, por lo menos en la región. El blanqueo se hacía o con diario, o también se hacía con nylon negro, o también con algún otro material. La cuestión era interceptar la luz en esta zona de la planta, en la zona baja de la planta, para el desverdizado, o sea, para que no quede verde. Y así hacer un blanqueo y que quede más tierno. Bueno, en invernadero, ¿cuál es la tecnología que se utiliza? Bueno, ya dijimos, los apios amarillos o dorados o de autoblanqueo. La iniciación se hace en un almácigo protegido, ya sea en invernadero, sí, o túnel bajo, pero en contenedores y bajo abrigo, digamos, en condiciones protegidas. El manejo ambiental de este tipo de cultivo en invernadero se va a basar fundamentalmente en evitar la inducción, evitar la vernalización y favorecer la germinación en temperaturas un poco más elevadas que eviten este problema. La etapa de cultivo definitivo, entonces, puede ser o en túnel bajo, o en túnel alto, o en invernadero. Como acabamos de ver hace un rato, el invernadero es una estructura muy interesante actualmente como para poder hacer el cultivo todo lo largo del año, con algunas épocas con mayores cuidados. Los marcos de plantación. Bueno, el trasplante puede ser a nivel, en invernadero se puede hacer a nivel, o puede ser sobre nivel. Líneas dobles a 3 bolillos alrededor de la línea del riego, entre líneas a 20-30, o sea, están más juntas que las al aire libre, entre plantas a 20, esto nos da entonces una mayor densidad. Así como decíamos que en el campo eran de 10 a 14 plantas por metro cuadrado, en el caso del invernadero tenemos densidades de 15 a 20 plantas por metro cuadrado. El momento óptimo de cosecha es cuando tenemos plantas con más de 500 gramos, de 500 a 900 gramos, con un blanqueo de pencas. Por eso decíamos hoy de la importancia de ver si las plantas no están en condiciones primaverales, no están inducidas, porque así a lo mejor podemos superar estos 500 gramos en forma más marcada. Ay, perdón, me fui. En forma más marcada, entonces tenemos una cosecha más interesante. Y mayor peso en la cosecha. La cosecha también es destructiva, escalonada, como mencionamos para el cultivo de campo. En nuestras condiciones es manual, en otros lugares, en nuestros países puede ser mecánica o asistida. Y en la post cosecha, obviamente, responde al comportamiento que tienen las hortalizas de hoja, o sea, evitar la transpiración. Se puede hacer una refrigeración por los métodos que ustedes vieron de preenfriamiento para hortalizas de hoja, ya sea lo más frecuente es la inmersión o la aspersión de agua. Obviamente también se puede recurrir a los métodos de vacío, pero no es lo más frecuente por los costos. Y bueno, y la comercialización se hace en bandejas plásticas o de madera, 4 a 12 plantas. Cuando se pueden utilizar bolsas de polietileno que están microperforadas de modo de que haya, que se verifique el paso del aire, evitar la condensación, digamos. El almácigo, ven que es un almácigo más corto, puede ser de 35 a 50 días. Recuerden que el otro era de 40 a 60.
El ciclo total, en este caso, también es más corto, va de 70 a 120 días. O sea, es un cultivo forzado que lo que favorece es la longitud del ciclo de cultivo. Acá hay distintos materiales dentro de la variedad que puede haber de material vegetal en los apios de autoblanqueo. Y lo que les decía de la sensibilidad a las enfermedades. Obviamente las viruelas, la viruela del apio es una enfermedad que se considera endémica dentro de lo que es la región del cinturón bonaerense de La Plata. ¿Qué significa endémica? Que el patógeno está en el ambiente. Lo único que necesita es el huésped susceptible y el ambiente favorable. El ambiente favorable, que es el de alta humedad y el de agua libre, obviamente en condiciones de campo se va a dar. Y por lo tanto, cuando tenemos apio de campo, es muy frecuente que se presente la viruela del apio como septoria apícola o cercóspora apícola, las dos formas. Pueden ser cualquiera de las dos. Entonces, es más frecuente en campo que en invernadero. También otra enfermedad que en realidad es una fisiopatía es la deficiencia de boro. La deficiencia de boro, por lo menos en nuestras condiciones, es bastante frecuente. Por lo tanto, los productores parten ya de la incorporación de boro al suelo previo al cultivo en forma de bórax, de manera de asegurar un contenido de boro apropiado, porque como ustedes ven, lo que provoca es un amarronamiento de los tejidos, hay una necrosis en los tejidos, fundamentalmente a nivel de los pecíolos, que deprecia totalmente la calidad. Y después vemos otro que no hay una foto de material verde, pero bueno, se lo puede describir como el corazón negro. Corazón negro del apio responde primariamente a una deficiencia de calcio. Ustedes van a ver a medida que veamos distintos cultivos hortícolas que la deficiencia de calcio en esos distintos cultivos se va a manifestar con distintos nombres en distintos órganos. Ya pudimos ver en tomate o en pimiento, que se la denomina podredumbre apical, la deficiencia de calcio, si bien es más apical en tomate y menos apical en pimiento, que es más lateral, pero en ese caso se da en frutos. En el caso del apio, la deficiencia de calcio se va a dar en la zona del corazón del apio, que ya lo mencionamos hoy cuál es. ¿Por qué se da ahí? Porque la zona del corazón del apio es la zona meristemática, digamos, donde la planta presenta la mayor demanda de calcio, porque ahí está el activo crecimiento. Está el crecimiento de las hojas y en todo caso el crecimiento del meristema apical del tallo. Entonces en el caso nuestro, importan las hojas, ¿no? En esa etapa. Cuando se da el desarrollo de las hojas, entonces esa zona es la que presenta más demanda de calcio, y si hay algún problema de translocación de calcio, que recordemos va en el torrente transpiratorio, o sea, si la planta por alguna limitante no tracciona el calcio que hay en el suelo para que llegue a esa zona, entonces las laminillas medias de esas células de esa zona se van a romper. Y al romperse hay necrosis. Después proliferan patógenos secundarios, pero el síntoma, digamos, que la necrosis responde a una deficiencia de calcio como contenido celular, digamos, que favorezca el desarrollo celular y por lo tanto hay necrosis. Esa es el corazón negro expresado en el apio, que lo vamos a ver entonces en distintas hortalizas, en distintas regiones de la planta, digamos, con distintos nombres. Esto es lo que por ahí, digamos, hace que los veamos como problemas diferentes, pero en general la causa es la misma. Bueno, Una pregunta. sí, ¿Por qué no podría traccionar el calcio del suelo? O sea, ¿cuál sería una razón?
Mira, cuando de alguna manera se obstaculiza, digamos, en condiciones de mucha humedad, por ejemplo, de altos tenores de humedad, la planta evapotranspira menos. Si evapotranspira menos, entonces va a absorber menos agua del suelo. Entonces, a lo mejor absorbe agua del suelo donde va el calcio, pero no llega en la suficiente cantidad que la planta lo necesita. Ese es el tema. Cualquier factor que no acompañe el crecimiento que en ese momento está demandando la planta, que esto que te estoy diciendo lo mismo vale para las otras hortalizas. Hay determinadas etapas donde ese órgano de la planta va a crecer en forma muy intensa para, para el aporte de calcio que le puede dar el sistema. Entonces, por eso es que en los cultivos que tienen este problema, se trate de asegurar el calcio con aplicaciones foliares. Por ejemplo, en el caso del apio, se le aplica calcio en el centro, en el corazón, una vez que la planta tiene ya determinado porte y se sabe que de ahí va a crecer en forma muy intensa, entonces ahí se le hace el aporte de calcio con soluciones de nitrato de calcio generalmente en la zona del cuello. En otros cultivos de fruto también se hacen las aplicaciones de calcio cuando se trata de fruto a nivel de los racimos o a nivel de la flor, pero es por esta razón. Por ahí no es que no haya calcio en el suelo, por ahí el calcio está en el suelo, pero no en la medida que el tejido lo necesita en ese momento. No antes ni después, en ese momento. ¿Te quedó claro? Y ahora vamos a ver en lechuga que también es muy común una enfermedad similar, que es el quemado del borde de la hoja, que bueno, más o menos tiene las mismas causas, son relativas, hay muchas más, pero las Claro, que, pero bueno. si uno analiza, todas las otras causas son confluyentes, digamos. Todas confluyen en agudizar el síndrome, digamos. Ya sea los factores que favorecen la evapotranspiración como otros factores, pero confluyen en agudizarlo o no. Bueno, no sé si hay otra pregunta para que Mariana pueda continuar. Y aparte tenemos que ver cómo. Sí, por eso, sí. Vos deja de grabar. Dejo de grabar. No, para. Detener grabación.